Todo su sacrificio tiene su recompensa. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes en este sendero educativo denominado Academia. Y cuando hablamos de Academia, estamos hablando de nuestro video número 21 de la Academia y estamos abordando un tema amplio que es el conocimiento de los planes y programas de estudio, aprendizajes claves para la educación integral, este plan y programa de estudio del 2017. Hay una tablita que habla acerca de todos los contenidos que tienen que abordarse en referencia a la promoción horizontal. 28 temas de tronco común que les he dicho son para todos los niveles, para todas las funciones y es importante que lo tengan ustedes muy presente. Básicamente lo que se trabaja de tronco común tiene que ver con el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Educación Pública. Todos los documentos que tengan que ver con educación en el Diario Oficial de la Federación y la propia Secretaría de Educación Pública es lo que se estará trabajando. El Diario Oficial de la Federación, los decretos, los acuerdos, las leyes. ¿Y por qué estamos abordando en nuestro tercer video de la promoción horizontal y de la admisión, tercer video del plan y programa de estudio de aprendizajes claves? Sencillamente porque es el más amplio, 676 páginas. En esta tablita les muestro la cantidad de hojas que hay que estudiar por temática. Algunas tienen 16, otras tienen 79. Total, en la sumatoria de las 31 fuentes o 28 fuentes, respectivamente, hablando del tronco común, nada más hay que leer 2.560 páginas. Y Senderos Educativos CBM, con mucho gusto, estaremos acompañándolos en estas, presentaciones. Y bueno, vamos a continuar. Los invito a que se suscriban primero al canal, darle las gracias como siempre. Senderos Educativos está complacido por el trabajo que venimos realizando juntos. Y bien, vamos a ver en la temática de los 14 principios pedagógicos. ¿Qué son? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es el contenido de cada uno de ellos? Los vamos a estar recordando porque seguramente ustedes ya lo dominan. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué son? Y bueno, los principios pedagógicos son esas condiciones importantes, esenciales, para que el currículum se implemente. Tienen que ver con la transformación de la práctica del propio docente, pero también tiene que ver con el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Cuando hablamos pues de los 14 principios pedagógicos, tendremos que iniciar. Observen esta parte, porque de pronto entre tanto número se nos confunde. Y observen el 1, 2, 3, 4 y 5. Ahorita se visualizan del 1 al 3. Tienen que ver los 5 primeros principios de los 14 con el estudiante. Esa es una situación clave, una situación importante que tomen en cuenta. En ese sentido, el primer principio pedagógico es poner al estudiante al centro, así como su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Y cuando ponemos al estudiante al centro del proceso educativo es buscar desarrollar ese potencial cognitivo, esa capacidad de analizar, de pensar, de que todos los recursos intelectuales y sociales se pongan de manifiesto. Por lo tanto, el maestro tendrá que buscar ese desarrollo intelectual a través de actividades retadoras, a través de actividades interesantes, a través de actividades significativas, pero que también sepa aplicar ese conocimiento a la parte social. Por lo tanto, tendrá que trabajar en relación del grupo, en relación a los equipos. Y cuando hace esto el docente, sencillamente poner al estudiante al centro, es buscar el desarrollo de esas competencias de carácter cognitivo. Entendida la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ahí en el plan de estudio aparece como una trenza entre ligados para lograr entender que la competencia hace referencia a esos conocimientos, a esas habilidades, a esas actitudes relacionadas entre sí, se denominan competencia, pero más importante que se pongan en acción. Hablar de tener en cuenta los saberes previos del estudiante es hablar del segundo principio de los 14. Y entender, esa es la parte importante, entender que si tomamos en cuenta los conocimientos previos, es considerar que el alumno no viene
en blanco, que no es un recipiente vacío que el experto, que es el maestro, va a llegar y vaciar. No, tiene conocimientos de la vida cotidiana, tiene conocimientos de su casa, tiene conocimiento de la escuela. Por lo tanto, es importante, si queremos generar aprendizaje significativo, considerar esos saberes previos con lo que se va a aprender y hacer una relación estrecha para que cuando una persona es tomada en cuenta lo que sabe, se siente interesado, se siente atraído por lo que se le va a mostrar. Entonces, el principio 2, tener en cuenta siempre los saberes del estudiante. El 3 tiene que ver con ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Cuando hablamos digamos, ofrecer acompañamiento al aprendizaje, estamos hablando no solamente del maestro, del acompañamiento, del acercamiento y conocimiento del estudiante, sino también de entre los propios compañeros. El acompañamiento lo tiene que generar el maestro. ¿Cómo aprovecha al grupo en sí, a través del trabajo en equipo, a través de la socialización de algunos temas y contenidos, pero también aprovechar a los demás actores, al propio director, a los otros compañeros, a los padres de familia, a los invitados, a lo mejor dentro de los padres de familia, un doctor, un veterinario, a lo mejor una enfermera, a lo mejor un licenciado? ¿Cómo los aprovecho? A lo mejor un bibliotecario, para el beneficio y acompañamiento mucho más completo del propio estudiante. Se proyectan los restantes principios pedagógicos y tiene que ver el cuarto y el quinto, les decía, con el estudiante. Conocer los intereses de los estudiantes y por lo tanto es necesario, es preciso el acercamiento que pueda tener el docente con sus propios estudiantes. ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa al estudiante y cómo lo va a lograr? A través de charlas, a través de esa relación cercana que pueda establecer el docente con sus estudiantes. En los momentos formales, que es el desarrollo de la clase, pero también en los momentos informales, como en la hora del recreo, las entradas, las salidas, el preocuparse por el estudiante, el dialogar con él de manera sistemática, de manera informal también. En ese sentido, debe buscar siempre estimular la motivación interior, intrínseca del alumno. Más allá de esa motivación del jueguito, del canto, que es importante, pero más importante es lograr despertar ese interés genuino, auténtico y lograr motivar al estudiante para que le guste el aprendizaje, para que se enamore del aprendizaje. Y tiene mucho que ver estos 5 principios con las características que tiene que tener digamos, el diseño de la planeación del docente para atraer realmente un alto significado de las actividades que va a aplicar con los niños. Que realmente el aprendizaje significativo esté presente en el diseño de cada una de las actividades que haga el maestro. Claro, si lo considera como la persona más importante del proceso educativo, si considera sus conocimientos previos, si conoce sus intereses, está mucho más cerca de lograr esa motivación. Gira un poquito el principio número 6 porque es reconocer la naturaleza social del conocimiento. El conocimiento nace en sociedad, el conocimiento está presente, somos seres sociales, por lo tanto al ser social necesitamos nosotros compartir con los demás, colaborar, ayudar, escuchar al otro, ser escuchado, trabajar en grupo es lo central en las prácticas del docente. El trabajo colaborativo tiene que estar siempre ahí para poder discutir, para poder dialogar, para poder argumentar. Y si consideras, maestro, que el conocimiento tiene una naturaleza social, generarás acciones y actividades en consecuencia. Por lo tanto, también podrás hacer digamos, el principio número 7, propiciar el aprendizaje situado. Cuando hablamos de aprendizaje situado, estamos hablando de un aprendizaje contextual, un aprendizaje en las condiciones contextuales que se desarrolla el estudiante en su vida cotidiana. Y a partir de entonces, digamos que hay una contextualización del currículum. ¿Qué características tiene el contexto? ¿Qué características físicas, sociales, económicas para la toma de decisiones en referencia a lo que va a propiciar el docente con sus alumnos?
Hablamos también de entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. Y esta parte es bien importante porque la evaluación tiene que ser vista no solamente como la parte sumativa, como asignar una calificación. Por lo tanto, evaluar va más allá de medir. Tiene que ver con 4 variables en la educación. Cuando hablamos de evaluación es importante, de acuerdo a lo que establece el plan y programa de estudio, tener en cuenta 4 variables. La más importante, en orden no va, sino que las 4 son importantes. La situación didáctica, esa es la primera, es decir, qué características tiene lo que hace el maestro, cómo lo hace. Las actividades que se dejan a los estudiantes, se tiene que hacer esa valoración. Los contenidos, cómo son abordados, la tercera variable. Y sobre todo la reflexión docente. Cuando están consideradas las 4 variables, podríamos decir que la evaluación es mucho más completa, que se revise el tema de las actividades de los niños, de los contenidos, y que se reflexione de manera pertinente por parte del docente acerca de la situación didáctica que está elaborando. Estamos hablando de una relación, una correlación de evaluación y planeación en vías de valorar cómo podemos mejorar. En el principio 9 hablamos de modelar el aprendizaje. Hablar de modelar el aprendizaje no nos referimos a otra cosa más que, maestro, ¿quieres que lean? Ponte a leerles. ¿Quieres que desarrollen el hábito de la lectura? Que te vean un libro en las manos, que te vean leer en cualquier momento, a lo mejor en la hora de recreo, a lo mejor leerles lecturas en voz alta como modalidad, que te vean hacer las cosas. Si te gusta o quieres que realmente resuelvan problemas matemáticos, pues resuelve algunos tú en voz alta para que ellos puedan ver el modelo, para que ellos y ellas puedan entender cómo razonas, cómo piensas, cómo resuelves, cómo escribes, cómo lees. Hablamos entonces de modelar el aprendizaje, que te vean hacerlo. Dicen que el ejemplo arrastra y yo creo que sí, En la medida que lo entendamos, en la medida, porque a veces hablamos de ser solidarios y a lo mejor te ven hacer todo lo contrario con algún compañero maestro. Es que te vean actuar y en referencia a eso estarás modelando realmente el aprendizaje. El 10 tiene que ver con valorar el aprendizaje informal. El niño aprende en casa, el niño aprende en su comunidad y por lo tanto el niño, en la medida que consideres ese aprendizaje informal, será en beneficio del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Promover la interdisciplina es tener esta capacidad de entender el conocimiento o las asignaturas como si fueran piezas de un rompecabezas. Para poder armar un rompecabezas de un paisaje se ocupan todas las piezas y embonan perfectamente. Es decir, cuando hablamos de promover la interdisciplina, que el niño logre entender que lo que aprende en español le sirve en ciencias, le sirve en historia. Es decir, si estamos viendo con los niños cómo exponer, que esa exposición que aprendió a estructurarle en español le sirva en ciencias, le sirva en historia. Si el niño, digamos en educación artística, está trabajando música, teatro, ¿cómo traslado la música y el teatro a historia, a geografía? Si hablamos de matemáticas, cómo se resuelve algunos problemas de carácter matemático, pero también se puede trasladar a cómo resolver problemas sociales y cómo resolver problemas de carácter ambiental. Eso es promover la interdisciplina. Y en el 12 es favorecer la cultura del aprendizaje. Y la cultura del aprendizaje, pues son aprendizajes no solamente individuales, sino también colectivos. Y sobre todo aprender del error. Cuando hablamos de una cultura del aprendizaje, hablamos de aprender del error. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Ustedes, yo, cuando aprendí a andar en bicicleta, cuántos golpes no me di, cuántas caídas, cuántos raspones, pero aprendí. Aprender del error, que si tengo el poste enfrente, tengo que o frenar o darle la vuelta, porque si no lo hago, y no freno, no doy la vuelta, me estampo de frente. A nadar. ¿Cuántos errores no cometimos al nadar? ¿Cuántos tragos de agua nos dimos? Y sin embargo lo hicimos y aprendimos. A manejar. O veías el clutch, el acelerador o el cambio. Aprendimos aparte del error.
A partir del error se generan aprendizajes, a partir del error se generan situaciones de aprendizaje y a partir del error forma parte de la cultura del aprendizaje en beneficio de aprender de ello. Pero también es importante la retroalimentación entre pares. Ser consciente de los aprendizajes. Cuando hablamos de la cultura del aprendizaje es que el estudiante sea consciente no solamente de sus aprendizajes, sino también de sus emociones y también que tenga en cuenta que es consciente que existe un repertorio de estrategias de cómo aprender. Y en ese sentido, cuando hablamos de cultura del aprendizaje, estaremos hablando de que el estudiante es responsable de su propio aprendizaje. Tiene estrategias, tiene variables, aprende del error. Hablamos entonces de cultura del aprendizaje. El penúltimo principio, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Como fuente de riqueza para el aprendizaje. Por lo tanto, en una palabra, que el maestro genere la inclusión y que sea capaz de generar, más bien de propiciar esa transformación de aquellos prejuicios que puedan tener los niños o el propio maestro. Entonces, cuando eso se logre, estaremos hablando del principio pedagógico número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Y el último, usar la disciplina como apoyo para el aprendizaje. Es decir, la autorregulación cognitiva y moral. Imagínense lograr esto, la autorregulación cognitiva y moral. Que seas capaz de hacerlo, estamos hablando de esa disciplina como apoyo al aprendizaje. Y por lo tanto, si haces esto, estarás generando, maestro, un ambiente agradable, un ambiente seguro, porque quien se autorregula en lo cognitivo, quien se autorregula en lo emocional, pues en consecuencia existen espacios de trabajo y de ambiente netamente agradables. Estos son los 14 principios pedagógicos del Plan y Programas de Estudio 2017. Los invito a que nos sigan en Senderos Educativos. Estamos trabajando con todo el gusto, con todo el ánimo del mundo de poder hacer mejor las cosas. A veces a altas horas de la noche, ahorita ya es la 1:30 de la mañana, de pronto ya el cansancio agobia, pero tenemos que cumplir con la jornada en la función que nos corresponde y con todo el gusto trabajar en los ratos que se pueda para ustedes. Con ese compromiso, con esas ganas, de pronto se nota, de pronto que se arrastra la voz, pero es debido a eso, al agobio y el cansancio, pero eso no nos quita el ánimo. Los invito pues a que revisen nuestros videos. Allí están los 2 temas de qué tratan los 11 ámbitos del Plan y Programa de Estudio 2017 y cuáles son los rasgos del perfil de egreso. Entonces, este sería el tercer video con referencia a los aprendizajes claves del Plan y Programa de Estudio para la Educación Integral. Senderos Educativos EBM, como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes.